Estos hombres vienen movidos por sus emociones, vienen movidos por sus deleites, por sus orgullos, por llenarse sus bolsillos. Pero ellos no vienen, hermanos, amando al Dios, a nuestro Creador, aquel que nos creó. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23, dice: por sus frutos los conoceréis. Versículo 15: guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Jesús, cuando Él comenzó su ministerio, llamó a sus primeros discípulos. Jesús, viendo la multitud, dice la palabra de Dios, que lo seguía, decidió subir al monte de las bienaventuranzas. Era en ese monte en donde Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de Dios. Era ahí en donde Jesús comenzó a preparar los corazones de sus discípulos. Es ahí en donde el Señor comenzó a hablar sobre el reino de Dios. Preparar el corazón del cristiano, preparar el corazón de aquel que verdaderamente lo iba a seguir. Podemos ver pues Jesús en el monte de la bienaventuranza o el monte del sermón. Dio toda la doctrina, mayor parte de la doctrina. Él habló sobre el adulterio, Él habló sobre el corazón del hombre, Él habló sobre muchas cosas. Por terminar el discurso, Jesús en el monte habló de los dos cimientos. Aquel que ha escuchado mi palabra y la guarda, dijo el Señor, se compara como aquel, dice, que construye su casa en la roca y en la arena. ¿Por qué lo dijo Jesús esto, hermanos? Porque verdaderamente aquel que había escuchado y había guardado su palabra que Él enseñaba sobre el reino de Dios, iba a ser como aquel constructor que construía su casa. Éramos nosotros que construyendo, guardando aquella fe en nuestros corazones,
guardando esa palabra de Dios que venía a nuestras vidas, nosotros, hermanos, teníamos que hacer el fundamento en Cristo, en lo que Él nos ha enseñado por medio de su palabra. Por eso Jesús les advirtió: cuidado con los falsos profetas que vendrán. Como les vuelvo a repetir, hermanos, toda la Biblia nos habla de los falsos profetas. Yo quiero que vayan conmigo a Jeremías, capítulo 14, versículo 11 al 14. Antes de esto quiero decirles ¿qué es un falso profeta? ¿Cómo se conoce este falso profeta? Nuestro Señor ya lo describió. Porque en el tiempo, cuando Dios mandaba a sus profetas, el verdadero profeta de Dios, él instruye y habla al pueblo de la justicia de Dios y de un arrepentimiento. El verdadero profeta, ministro de Dios, que viene de parte de Dios, hermano, viene hablando, haciéndonos ver la vida pecaminosa, el pecado en el cual estamos viviendo, y nos llama a un arrepentimiento, porque la justicia de Dios viene si no nos arrepentimos. En cambio, el falso profeta, hermanos, ellos vienen hablando en contra de la palabra de Dios. Ellos vienen doblando la palabra de Dios, lo que los verdaderos profetas hablan. Vamos a leer que dice: me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunes, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocaustos, ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que este lugar os dará paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié yo, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y de engaño de su corazón os profetizan. Jeremías les había profetizado al pueblo de Israel porque habían caído en una idolatría adorando a otros dioses. Que si ellos no se apartaban, no glorificaban a Dios como su creador, iba a venir juicio sobre ellos. Espada y hambre, Dios lo había hablado por medio de su profeta Jeremías. Pero los falsos profetas hablaban en contra. Ellos decían: paz vendrá, en cuanto el juicio de Dios ya estaba proclamado. ¿Y quiénes eran los falsos profetas? Habían salido de ahí mismo, del pueblo de Israel. Habían esos falsos profetas. Porque el falso profeta, hermanos, se lucra. Él se deja llevar por sueños. Él se denomina el nombre de profeta, como hoy en día, hermanos. Y estas personas están llevando a muchos a la perdición. Y creo que algunos, hermanos, han salido de este tipo de personas. Un día de esto hablaba con un amigo, comencé a evangelizarlo y me dice: amigo de la infancia de mi país, aquí está él también en Italia, y me dice: ma, ¿y tú qué eres? ¿Católico? Para la gracia de Dios yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué estás haciendo ahí?, me dijo. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no buscar la iglesia católica? Verás qué bonito es, me decía. ¿Sabes por qué? Me dice: ¿por qué?
hablan la Biblia, me dice, y hacen su Biblia a su modo, como los testimonios de Jehová, me dijo él. Mira, le dije yo te digo una cosa, testimonios de Jehová son sectas, y es muy peligroso escuchar a esas personas. Pero ahí podemos ver, hermanos, cómo por medio de estas personas que tuercen el evangelio, alejan a otros del camino de la verdad. Y yo le dije, mira, yo salí del catolicismo. Dios me quitó la venda y un día te la quitará a ti. Y conoceréis la verdad, le dije yo. Y la verdad te hará libre. Lo sé, me dijo. Pero ¿quién es la verdad para ti si tú lo sabes? Pues yo creo que Jesús, me dijo. Claro, Jesús Él es la libertad para nosotros. Pero no basta solo eso, le dije yo. Porque muchos podemos decir, Dios es amor, Dios existe. Pero esto no nos da una seguridad de nuestra salvación. Si no nacimos de nuevo, le dije yo, si no nacemos de nuevo, no tenemos vida eterna. Pero hermanos, les cuento esto para ver, por causa de estas personas, el evangelio de Dios viene siendo torcido. Y como les vuelvo a repetir, muchas almas están yendo al infierno. Ciego que guía a otros ciegos, ambos irán al hoyo. Estemos atentos, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Dios nos ha dado las profecías, están en su palabra. Porque dice que las profecías no han sido por inspiración humana, sino por el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres no vienen inspirados por el Espíritu de Dios. Estos hombres vienen movidos por sus emociones. Vienen movidos por sus deleites, por sus orgullos, por llenarse sus bolsillos. Pero ellos no vienen, hermanos, amando al Dios, a nuestro Creador, aquel que nos creó. Pero sí es fácil de engañar a muchos. ¿Por qué? Porque ellos vienen hablando en nombre de Dios. Ellos vienen hablando en nombre de Dios. Porque un falso profeta no va a venir, hermano, diciendo, yo soy un falso profeta. No va a venir hablando, hermano, otras cosas, sino que él por medio de su palabra, que es la palabra de Dios, pero interpretándola y enseñándola diversamente, conforme para él en su bienestar, él lo hace. Pero el Señor nos dice en su palabra, estemos atentos. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos da y nos enseña, hermanos, cómo poder descubrir estas personas, aunque aún ellos vengan como ministros de Dios. Por su fruto los conoceréis, por sus frutos. Aunque ellos vengan como ministros de Dios, aunque ellos vengan presentándose, hermanos, como hombres enviados por Dios, pero el fruto de su corazón lo va a decir todo. Amén. Por eso, hermanos, nosotros como iglesia, Dios nos ha encomendado, más que todo a nosotros los ministros de Dios, nos ha encomendado que cuidemos la iglesia. Estos falsos profetas decían, paz tendrán, en cuanto Dios de su boca lo había dicho, espada y hambre vendrá. Amén. El apóstol Pablo, vayan conmigo a Hechos. El apóstol Pablo nos enseña
Dice su palabra en Hechos 20, 28 al 30. Dice que Pablo reunió, dice, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Reunió a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo llamó a los ancianos, él estaba en Mileto y mandó de llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo les estaba encomendando a los obispos, a los ministros, a los pastores, que cuidaran la grey de la iglesia. Por eso, hermanos, no toda persona que viene al púlpito viene de parte de Dios. Escudriñar los espíritus, dice la palabra de Dios, si viene de Dios. Hermanos, nosotros tenemos el deber de cuidarlo. Por eso nosotros, hermanos, cuando un ministro de Dios lea las Escrituras, nosotros tenemos que comprobar si lo que él está hablando está, hermanos, hablando lo que es la palabra de Dios. Porque el verdadero ministro de Dios no puede salirse a la derecha ni a la izquierda. El ministro de Dios, aquel que ha sido enviado de Dios, aquel que habla la palabra de Dios, tiene que hablar conforme a las Escrituras. Hermanos, estemos atentos a no escuchar muchas veces a otras personas Debemos, hermanos, pedir a Dios que nos dé el discernimiento, que nos ayude a permanecer en la doctrina que se nos ha sido dada, que se nos ha sido enseñado. Como vuelvo a decir, algunos hemos salido de estas personas que en donde la palabra de Dios la mezclan con negocios. Ya no es nada espiritual, sino que ya todo es negocio, todo es ganancia. Y hay muchas iglesias, hermanos. Hay muchas iglesias. Bendito sea el Señor, que Él nos ha traído a la verdad por medio de su palabra. Amén, hermanos. Cuando Jesús habló en Mateo, que dijo: por su fruto los conoceréis. Dios usó una metáfora para enseñarnos cómo conocer a estos impostores, cómo conocer a estos, digámoslo así, estos lobos, porque la palabra de Dios lo dice, lobos rapaces. ¿Cómo conocerlo? Por su fruto, dijo el Señor, los conoceréis.
Si todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, si estos hombres, estas personas en su corazón no tienen a Cristo en su corazón, no pueden dar buenos frutos. Porque todo depende, hermano, del corazón del ser humano. Porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. En donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si en nuestro corazón, hermanos, hay mentira, hay engaño, hay perversidad, ¿qué va a salir de nuestro corazón hacia nuestra boca? ¿Qué va a salir? Todo eso. No damos frutos buenos, agradables, glorificando a Dios. Pero si nuestro corazón, el Espíritu de Dios mora en nosotros, buenos frutos vamos a dar. Amén. Estas personas, hermanos, pues, se hacen valer su orgullo. Quiero que vayan conmigo a Mateo 15. 7:9, Esther. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Esto es lo que estos hombres enseñan, doctrinas de hombres. ¿Por qué nuestro Señor lo dijo así? Porque los fariseos de ese entonces, ellos, hermanos, se apegaban a la doctrina, a la enseñanza de los ancianos. Porque hubieron unos que dijeron, cuando los apóstoles iban con Jesús y cortaron espigas para comer, y lo vieron comer, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Eran tradiciones de los ancianos, eran cosas sacadas de ellos mismos. No es que iba apegada a la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón contamina al hombre. Y estas personas están contaminadas. Ellas están contaminadas, han contaminado su alma. Pero el Señor ya les tiene preparado su recompensa. Porque hay muchas personas de estas, hermanos, que vienen enseñando esas doctrinas. El Señor me ha dicho: yo he soñado, que el Señor dice, pacten con Dios. Están bendecidos. Si están en pecado, no estamos bendecidos, hermanos. Pero estas personas vienen a eso, a enseñar. Como estos profetas estaban diciendo: paz, paz tendrá. Pero eso es lo que hay en el corazón de estas personas: mentira, engaño, blasfemia. Porque aún Dios mostrando su amor, su gloria, su existencia, ellos no glorifican a Dios. Porque si glorificaran a Dios, no torcieran las Escrituras. Ellos niegan al Señor con sus actos. Ellos niegan al Señor con sus hechos.
Tengamos cuidado, hermanos. Estas personas, hermanos, como les digo, vienen introduciendo estas doctrinas, negando al Señor. Y por causa de ellos, hermanos, el Evangelio es blasfemado. Es blasfemado el Evangelio, porque no muchos creen. No muchos. Como les digo a mi amigo, me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2:1-3. Pedro advirtió a la iglesia. Podemos ver toda la Biblia, hermanos, nos advierte. Toda la Biblia nos advierte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia hará mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre las cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Está un día establecido para ellos. Ellos vienen introduciendo, hermano, herejías, y muchos los escuchan. Muchos van en esa perdición. ¿Por qué lo decía el apóstol Pedro? Porque él decía, si esta fe que se nos ha sido enseñada, le decía a la iglesia, tenemos que permanecer en esa fe y en esa gracia. Pero no muchos, hermanos, permanecen en esa fe. Pero también hay una cosa, hermano. Aquel que se aparta del camino del Señor no le pertenece al Señor. Porque si el Espíritu de Dios mora en él, esa persona no se aparta del Señor. Puede caer, pero vuelve a su redil, vuelve, el Señor lo atrae, porque ha sido sellado. Pero estas personas, hermanos, que se dedican a hablar de esta manera, a enseñar lo que la Biblia no nos enseña, por medio de sus actos, porque yo les puedo, hermano, o alguien puede venir a predicarle bonito, les puede conmover el corazón, pero si mis actos son diversos, soy un falso ministro de Dios. Estemos atentos, hermanos. Estemos atentos. Porque estos hombres, hermanos, estas personas, vienen haciendo su propia voluntad. Ellos no vienen haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue mandar a su Hijo para que creyéramos en Él y por medio de Él ser salvos, tener vida eterna, para que cuando en aquel día el Señor nos resucite. Vayan conmigo a Juan. (38:40). Juan 6, 38, 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios, que creamos en Jesucristo, que creamos en el Evangelio. Y estos hombres, hermanos, no hacen la voluntad de Dios, porque si ellos creyeran en Jesucristo, yo creo, hermanos, que ellos no fueran así, no torcieran las Escrituras. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros creamos para que nosotros en los postreros de aquel día, nosotros seamos resucitados, porque le pertenecemos a Cristo, porque Cristo vive en nuestros corazones. Y esa es la voluntad de Dios, que creamos en Él. Por eso lo envió Dios. Por eso envió Dios a su Hijo, para que creamos en Él. Amén. Pero estas personas, hermanos, con sus actos, niegan al Señor, lo niegan. Estemos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice, hermanos. Por eso dice, porque estos hombres son desobedientes. Ellos no obedecen el Evangelio. No glorifican a Dios. No confiesan a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Ellos van viendo sus ganancias, ellos van viendo sus bolsillos, ellos van viendo su bienestar. No les interesa que las personas se pierdan, no les interesa. Vayan conmigo a Romanos 16, 17, 18. Capítulo 16, 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vienen con palabras bonitas. Vienen con palabras bonitas. Ellos pues causan divisiones, hermanos. Y nosotros hemos aprendido por medio de la palabra de Dios
a conocer a nuestro Salvador. La palabra de Dios nos dice, hermano, que nos apartemos de estas personas, porque ellos, hermanos, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no vienen sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero si vienen con palabras bonitas, dando a conocer que sí vienen por parte de Dios, pero no lo vienen. Estemos atentos, hermanos. Y dice, y engañan los corazones de los ingenuos. Estemos preparados. Que nuestro corazón esté presto a oír la palabra de Dios. Que nuestro corazón, hermano, esté reservado para el Señor. Que nuestro corazón no vacile en la fe. Porque si vacilamos en la fe, podemos ser arrastrados por estas personas. Pero yo creo, hermano, que los que estamos aquí hemos creído en un Dios verdadero. Hemos creído en un Señor y Salvador de nuestra vida. Y creo que en nuestros corazones Él vive. Amén. Judas 3:4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios han hecho un libertinaje, no les interesa porque son hombres impíos, hombres perversos, hombres arrastrados por su orgullo, hombres arrastrados por su vanagloria. Pero está su recompensa, hermanos. Está su recompensa para ellos. Ya tienen su recompensa, porque dice en Judas que Dios, dice, cuando los ángeles pecaron, no los perdonó, sino que los encerró, dice, en cavernas oscuras, preparado para aquel día del juicio. Cuanto más a estos hombres, hermanos, estas personas. Como les digo, el Señor dice, escudriñar los espíritus. Vámonos a Juan. Mira de Juan 4. Eso no te lo digo. Para terminar, hermanos. Primera de Juan 4:1. Capítulo 2, versículo 2. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está en estas personas, porque vienen negando a Dios, no vienen dándole gloria a Dios, no le dan la gloria que Dios se merece. No tienen a Jesucristo en sus corazones como su Señor y Salvador. Ellos vienen negando a Cristo, poniendo sus propias sabidurías. Amada iglesia, cuando cada ministro venga a hablar en nuestro púlpito, escudriñemos como lo dice la palabra de Dios. Cuando nuestro pastor vino el domingo pasado, buena enseñanza, hermanos. La gloria sea para Dios. Hombres inspirados por Dios. Hombres donde el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Hombres que se apegan a la palabra de Dios. Hombres que exhortan al pueblo. Hombres que no hacen a un lado la justicia, la santidad de Dios. Hombres que hablan sobre el pecado, porque la Biblia lo dice. El verdadero profeta te hace ver la vida en la que tú estás. Y si no te arrepientes, dice, el juicio, el castigo de Dios viene sobre ti. Pero ellos primero, por parte de Dios hace ver al ser humano la vida pecaminosa que hay en uno. Pero Dios en su amor y su misericordia dice, si se apartan de su mal camino, yo los perdonaré, porque mi misericordia los abarca. Pero el falso profeta no viene hablando así. Él no le importa, hermanos, si la iglesia está en pecado. Él no le importa. Es lo que le importa, hermano, es su bolsillo, irse lleno de las ofrendas. Es lo que a Él le interesa. Como cuando dice también el Señor a los pastores, hay de aquellos pastores que se alimentan de la grosura de sus ovejas. Y cuando viene el devorador, dice, las atrapa, las destroza, pero a Él no le interesa, porque es un ministro pagado. A Él no le interesa. Pero el verdadero pastor, el verdadero ministro de Dios, cuida sus ovejas. Cuida sus ovejas. Viendo que el impostor viene, el lobo viene a querérselas comer, Él intercede, Él está atento a salvar. Pero el falso profeta, el falso ministro, el falso pastor, no le interesa, hermano. Él le interesa que sus diezmos, sus ofrendas las ponga para llevar sus bolsillos llenos. Con esto no quiero decir que no podemos ofrendar o no podemos diezmar. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que estas personas se valen de las ofrendas, se aprovechan. Porque si la ofrenda y los diezmos, las ofrendas son bíblicas, que la palabra de Dios nos habla de las ofrendas. El diezmo, sé que es un tema muy profundo, pero si nosotros usamos y pedimos al Señor que nos
dé el discernimiento y nos guíe. Ya estoy para terminar, hermanos. Solo déjenme decir esto. Si nosotros dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe, leamos el libro de Hebreo, en donde dice que Abraham le dio los diezmos al rey de Melquisedec, al sacerdote de Melquisedec. Leamos y entendamos, porque dice allí que en la ley fue dada a los levitas para que a ellos fuera dada el diezmo. Pero dice también, hermano, y aquí hay que entender que el diezmo es bíblico. Aquí hay que entender que el diezmo es bíblico, porque dice que Dios con juramento levantó a un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que no tenía nada que ver en la tribu de Leví, pero Dios lo levantó como el sumo sacerdote. Ahora, si a los levitas fue enseñado que se le diera los diezmos, ¿cuánto a nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, que es el que nos ha dado la vida, la salvación, cuánto no podemos nosotros dar nuestros diezmos y ofrendas? Yo pido que leamos en hebreo y entendamos, porque hay muchos que dicen, no, el diezmo no es bíblico, no está escrito, pero leamos. El diezmo es bíblico con las ofrendas. Pero eso, hermano, depende de nuestros corazones. Dios bendice al dador alegre, que si damos con lástima, hermano, no lo demos. Sabemos que nuestros diezmos y ofrenda es para el servicio de la casa de Dios. No es para que nuestro pastor se lucra, no es que para los ministros de la iglesia se lucra, no. Pero estos hombres, hermano, se lucran, porque a ellos les interesa más el dinero, les interesa otras cosas. No llevar a las almas a un arrepentimiento. No. Amén. Hermanos, pues, doy gracias a Dios que me ha permitido, hermanos, compartir con ustedes. A Él le doy la gloria y la honra. Yo no soy nada ni nadie. Solo soy, hermanos, un ministro de Dios. Y Dios, en su voluntad, pido de Él que me prepare. Que me prepare, hermanos. Pero la palabra de Dios dice, si no poco me fuiste fiel, en no mucho. Porque Dios no quiere, hermano, perfección en nosotros. Él quiere obediencia en nosotros. Porque si en lo mínimo Él nos llama a ser, seamos obedientes. Él sabe que no somos perfectos y no le vamos a dar en perfección lo que hemos pedido. Pero lo que Él quiere es obediencia, hermanos. Amén. Dios les bendiga.